Gracias, chicos. Muchísimas gracias, iglesia. He tenido el privilegio de estar con ustedes 4 oportunidades. Estuve buscando en la página web, en el canal de YouTube, y vi a mis pequeños, chiquititos, ahora lo ven, gigantes. Ya que hemos compartido varios momentos, me atrevo a dejarles una petición especial. Obviamente, como papá, como todo proyecto, hay desafíos, casa, provisión, amigos, iglesia, ministerio. Pero yo les dejo y quiero que mis hijos también escuchen y sientan de que hay un grupo de personas que les conocieron, les vieron y que están orando por ellos. Se están cambiando y mudando en una edad donde los libros nos dicen que no hay que mudarse. Pero hace ya un poquito, como un año, que como familia, junto con ellos hemos tomado la decisión de decir, ok, vamos al siguiente paso. Pero no va a ser fácil. Así que si me acompañan a orar por ellos, si se acuerdan de Mileni y Luciano, estaríamos muy, pero muy agradecidos como padres. Y obviamente si les alcanza el tiempo, también por nosotros, un poquito. ¿Ok? También por nosotros. Yo no sé si acá tiene alguno el privilegio, digo yo, el privilegio de haber podido construir su casa. Siempre pasa lo mismo cuando uno quiere usar y no hable, ¿cierto? Y ahora tengo que decir cómo era la clave. No latino, ¿eh? Ahí está, ya, disculpe. No sé si ha tenido el privilegio de poder construir su casa. Yo sé que es algo muy común acá en Argentina. Yo conozco, mis suegros construyeron su casa, mi cuñado está construyendo su casita. Es como común comprarse un terrenito y después empezar a construir. Allá en Chile no es común, son muy pocos los que hacen esa casa porque por lo general vivimos en casas que son hechos en serie. ¿Ya? Entonces uno va y se hipoteca por 30 años para poder pagar su casa. No he tenido el privilegio de comprarme casa, no tengo casa, al contrario, tenemos miles de casas donde Dios nos ha recibido durante todo este tiempo, somos más ricos que todos ustedes juntos, pero no he tenido ese privilegio, pero no conozco a ni uno, tal vez hoy me sorprendo, pero no conozco ninguno que haya construido su casa y haya podido terminar en tiempo, en forma y en presupuesto. ¿Hay alguno que rompa la regla y me eche a perder la predicación de esta mañana? Que diga, sí, yo lo terminé, lo hizo. Gracias, hermano, por acompañarnos. Puede... No, muchas gracias. Hay alguien, pero qué difícil. Siempre cuando escucho a algún amigo dice, no, ya me pasó esto otro, no, subieron los materiales, no, la gente que trabajaba tuve que cambiarla, no, ahora hay que hacer esto otro. Ya que no me ha tocado la responsabilidad o el privilegio de construir una casa, pero me di cuenta durante la semana y pensaba cuántos proyectos Dios había puesto en mis manos, cuántas cosas que Dios me había dado también para construir. Y también me empecé a dar cuenta que muchas veces no doy con el presupuesto, no doy con la planificación, el tiempo, las cosas no salen como pensaba yo o quería yo de antemano que así sucediesen. Proyectos de vida, proyectos de padre, proyectos en el trabajo, proyectos en la iglesia, proyectos familiares, relaciones que estamos construyendo, que tú y yo estamos construyendo a diario. El día de hoy titulé esta predicación Precaución, una obra en construcción. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en construcción. Porque tú y yo estamos en medio de la tarea y la obra que Dios puso en tus manos de construir algo que a veces no logramos dimensionar. Tal vez habrán otros que no alcanzan a darle el valor de lo que realmente tenemos en nuestras manos, pero tú y yo tenemos hoy que despertar a una realidad de algo que Dios ha puesto en nuestras manos que tiene suma importancia. Hoy pensaremos en esos proyectos especiales que Dios ha puesto en tus manos para que puedas ser responsable, para que podamos tú y yo con verdadera entereza poder seguir adelante a pesar de las circunstancias o las situaciones difíciles que muchas veces se pueden presentar en la vida, en el contexto donde nos toca vivir, las personas que con las cuales nos toca relacionarnos. El día de hoy te quiero llevar un pasaje que está en el libro de Ageo, capítulo 2. Escuchando las últimas predicaciones me di cuenta que
tocó un versículo de este pasaje hace 2 semanas atrás, un hermano que vino desde Buenos Aires, si no me equivoco, que cantaba. No les voy a contar, tranquilos, yo no canto, pero sí puedo leerles, eso sí puedo hacer junto con ustedes. Ageo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Acompáñame, si puedes, para que lo podamos leer juntos. Creo que va a aparecer acá, sí. En la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces el 17 de octubre de ese mismo año, ¿a cuánto estamos? Ya, entonces preparémonos, preparémonos, ya viene. El 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. Un mensaje que tiene 3 destinatarios. El primero de ellos es Zorobabel, el gobernador. Segundo, Jesúa, el sumo sacerdote. Y tercero, el pueblo en general. Por eso me atrevo a traer esto, entendiendo de que de alguna forma también Dios pueda incluirnos dentro de este mensaje y decir: este mensaje también es para nosotros. Versículo 3. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Queda claro que el mensaje viene del Señor de los ejércitos celestiales o no? Es del Señor de los ejércitos. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Habían regresado bajo el dominio persa, debido a que Ciro había establecido de que ya era tiempo de que volvieran las naciones de los distintos pueblos que habían sido cautivos por Nabucodonosor, empezaran a volver a levantar los templos, los centros de reunión, los centros de adoración en sus distintos pueblos específicos. Y entre ellos estaba el pueblo judío, el pueblo que había sido llevado 70 años atrás ahí por Nabucodonosor. No solamente había sucedido de que habían sido muchos muertos, atormentados, llevados como esclavos, sino que el templo, el lugar de reunión, una de las grandes maravillas del mundo antiguo, el gran templo construido por Salomón, había sido destruido totalmente, había sido totalmente saqueado, sus elementos habían sido llevados también hacia Babilonia, sino también cada piedra había sido destruida, quemada, totalmente en ruinas. 70 años sin que el pueblo judío, el pueblo de Israel, pudiese hacer un sacrificio, sin que pudiese tener esa comunión tan hermosa que Dios había implementado, que a través del sacrificio ellos pudiesen sentirse que sus pecados eran cubiertos y podían tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque su templo había sido destruido. La importancia del templo era porque era el lugar de comunión con Dios, era la habitación de Dios, era el lugar donde Dios se manifestaba y hacía evidente su gloria. Esa gloria que el día de hoy cantamos, su gloria se hacía evidente a todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra veían en el pueblo de Israel y el templo, que era la guía y habitación de Dios en medio de su pueblo, era como una fuerza centrípeta, atraía a las naciones para que pudiesen conocer la gloria de Dios. Pero ahora eso estaba en ruinas.
Esdras capítulo 3 nos relata el desarrollo de una gran ceremonia de gratitud cuando estos casi 50.000 que volvieron del exilio gracias al edicto de Ciro vuelven a la tierra de Jerusalén y empiezan, lo primero que hacen es colocar los cimientos, como lo hizo acá el hermano, y en tiempo informa, ¿cierto? Los cimientos. Después de colocar los cimientos, colocaron un pequeño altar para volver a realizar sacrificios que habían sido hace tanto tiempo ya cesados. Y en este lugar, en este momento, vino una gran algarabía, donde muchos por gratitud cantaban, tocaban trompetas, címbalos, algo que trajo alegría a todos esos casi 50.000 exiliados que habían vuelto por fin a conocer la tierra de sus padres. Unos muy pocos todavía eran testigos en su avanzada edad de lo que había sido el templo antiguo, y ahora estaban siendo testigos de este nuevo templo que se estaba empezando a construir. Esdras capítulo 3, que me habla de este momento tan maravilloso y especial para el pueblo, me dice en el versículo 12, sin embargo, dice, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con los llantos y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Sentimientos encontrados, sentimientos de alegría, de gozo, sentimientos de pena, de dolor, por aquellos tal vez que habían visto la gloria de ese primer tiempo. El barullo fue tal, ¿se entiende barullo, cierto? La revuelta fue tan grande que los que estaban ya habitando la zona, los que se habían quedado estos 70 años, que estaban habitando el lugar, no mezclados de distintas razas que estaban en ese lugar, empezaron a tener temor. ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Quiénes eran estos que volvían y querían establecerse en ese lugar? ¿No sería este templo el primero de un tiempo, de un proceso de dominación hacia ellos mismos, hacia los que estaban ahí en la tierra? Esta era mi tierra, esta era mi casa, acá yo construí mi familia y ahora vienen ellos a instalarse en este lugar. Situación que hasta el día de hoy entendemos que está pasando en esa zona, donde existen algunos que reclaman, nosotros somos los herederos, nosotros somos los que vivimos, y etcétera. Usted conocerá el contexto. En ese tiempo, dice Esdras capítulo 4, que empezaron a hacer algunas cosas aquellos habitantes de la tierra. Dice el versículo 4 de Esdras 4, entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron, ¿saben lo que significa? Yo les puedo después explicar lo que significa eso. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Eso lo dice el versículo 24 del capítulo 4 de Esdras. Saben que entre 15 y 17, hay algunos eruditos no se ponen de acuerdo, pero entre 15 y 17 años estuvo detenida la obra. Solamente colocaron el cimiento, solamente colocaron el altar, empezaron y se reactivó el sacrificio, pero la tarea por la cual ellos habían vuelto del exilio era la reconstrucción del templo. ¿Se imagina con unos trabajadores que le dejen los cimientos nomás y después se vayan a cada uno a su casa? Eso fue lo que sucedió acá. Después de que habían recibido y habían tenido tan algarabía, alegría de haber podido construir los cimientos y restaurar el altar, ante la oposición de los que estaban ahí, fue tan grande que ellos empezaron a preocuparse de sus propias casas. Fue entonces que, como dice Esdras capítulo 5, versículo 1, el Señor envía a Ageo y a Zacarías como profetas de este tiempo para despertar al pueblo, para mover al pueblo y hacer entrar en razón de que era tiempo de que se dedicaran a seguir en la reconstrucción que Dios había puesto como responsabilidad en sus manos y dejasen de trabajar en sus casas.
Ageo capítulo 1 dice, ¿por qué tu casa está adornada? ¿Por qué tus casas están adornadas y hechas tan hermosas? En cambio, mi casa está abandonada. El mensaje del Señor es fuerte por medio del profeta Ageo para despertar y traer conciencia a un pueblo que se había olvidado de la tarea principal y estaba preocupado de su propia casa, de sus propias tareas. Dios nos ha sacado a nosotros de cautiverio. ¿Lo cree así o no? Dios nos ha sacado a nosotros de cautiverio. Dios nos sacó del cautiverio, del poder del pecado que nos obligaba a practicar el pecado, el dominio de la oscuridad, y nos ha llevado a su luz admirable, como dice también el Nuevo Testamento. Tú y yo podemos reconocer, y si que tal vez estás por primera vez acá o escuchando tal vez esto por primera vez, una predicación de esta característica, déjame decirte que hay en la persona de Jesucristo la esperanza de libertad que Él quiere traer por medio de nuestra fe en la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo en la cruz. Tú y yo hemos sido, si hemos confiado en Jesucristo, libertados, pero para tomar o colocar en nuestras manos la tarea, también una tarea importante, la tarea de construir la presencia y la gloria de Dios, hacerla conocida en todos los contextos de la tierra. Esta pequeña idea que se lo dijo a Abraham cuando le dijo de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que se lo repita a Jacob cuando le dice a su hijo Jacob, Isaac, que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, y se lo vuelve a repetir a Jacob, al nieto de Abraham, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, y se lo repite a través de los salmos al pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y también a nosotros como iglesia se nos dice que debemos ser luz a las naciones. Es el concepto y la tarea principal que Dios ha puesto en la mano de la iglesia, de aquellos que han sido sacados de cautividad para ser encomendados en la construcción de una obra que tiene como propósito principal mostrar la gloria de Dios. Eso fue lo que tenían que hacer Zorobabel, Jesúa y los 50,000 que volvían del cautiverio. Eso es lo que tiene que tu iglesia, tú y yo también. Dios ha puesto en nuestras manos para que lo podamos llevar adelante. Y ahora, ¿cómo Dios te lo ha encomendado a ti? ¿Qué cosas Dios te ha dado, ha colocado? ¿Qué proyectos Dios ha puesto en tus manos por medio de la cual vas a poder mostrar la gloria de Dios? Tu testimonio, mi vida, mi testimonio, es una forma poderosa de mostrar y hacer evidente la gloria de Dios. Pero es algo que hay que construir, es algo que hay que trabajar a diario. No es mágico. Usted y yo saben cómo luchamos con el pecado, cómo luchamos con las tentaciones, cómo luchamos también con la presión de un entorno, de un sistema que nos hace enfocarnos en cualquier cosa menos en lo que Dios tiene para nosotros. Su familia, sabía la responsabilidad que tiene sobre sus hijos, en su rol de padre, en su rol de madre, en su rol de esposo, en su rol de hijo, de hermano. En los roles, en las tareas que tenemos en el contexto donde Dios nos está colocando. El rol que tenemos en la tarea de la iglesia local también es una forma de seguir construyendo la gloria de Dios. El rol que tenemos en nuestro involucramiento en la obra misionera global. No es solamente algunos seleccionados profesionales de la fe. Eso era de la Edad Media. Gracias. Eso era de la Edad Media, donde solamente unos pocos tenían acceso a la palabra, a la revelación perfecta, y el resto del pueblo parecía o permanecía en ignorancia. Tú y yo entendemos por medio de lo que dice la palabra, por medio de lo que muchos lucharon para tenernos este texto bíblico también, traducido en distintos idiomas, y tenemos la posibilidad, con la guía del Espíritu Santo, entendemos que tú y yo somos responsables hoy también de construir su obra en el contexto local, pero también, como le dijo a Abraham, Isaac, Jacob, al pueblo de Israel, a la iglesia, a los apóstoles, tú y yo somos los responsables de llevar su luz a las naciones
de la tierra. Tenemos que involucrarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sucumbiendo a la presión del entorno? ¿Estamos sucumbiendo a aquellos que, como en el tiempo de Esdras, empezaron a sobornar, empezaron a intervenir? ¿Por qué? Porque por temor a la intervención y a la acción del pueblo de Israel, en aquel entonces ellos fueron y empezaron a atacar las bases, sabiendo que podían detener la obra. Y al detener la obra, detener el obrar de Dios que quería a través de este pueblo hacer. Hoy también, tu casa está siendo atacada. La educación de tus hijos está siendo totalmente intervenida. Tu rol de padre está siendo desacreditado. En tu mente también hay muchas ideas al respecto de que no eres digno o eres lo suficientemente bueno para involucrarte en la tarea de la iglesia. O que tu oración por los pueblos de la tierra inalcanzados tal vez no tienen ningún efecto, ningún resultado. ¿Para qué orar por otros pueblos? ¿Para qué ofrendar por otros pueblos? ¿Para qué hacer partícipe de todo esto? Mejor preocupémonos. Dicen las voces, preocupémonos de nuestras casas. Todavía hay tanto que construir en casa. Todavía hay tanto que agrandar, que adornar, que embellecer. Y en forma metafórica me puedo estar refiriendo a todos aquellos proyectos que, no siendo malos, por favor, entiéndame esto, no siendo malos, pero colocamos en primer lugar, antes de construir, lo que Dios ha puesto en nuestras manos para mostrar la gloria de Dios al mundo. Y en eso puede ser una relación tóxica, puede ser una forma de entender la paternidad que no es la que Dios quiere que tú vivas, de entender nuestras relaciones interpersonales, de entender nuestra profesión, muchas veces entender lo que es el trabajo como un regalo de Dios para servir a Dios mismo y a mi familia. Muchas veces malentendiendo esto, dejándonos influenciar por voces de un sistema que nos coloca a nosotros en primer lugar, no nos hemos dado cuenta de que lo único que estamos haciendo es construir nuestras propias casas. Pero ¿saben una cosa? Lo que sucedió es que cuando vino palabra de Ageo tan fuerte al pueblo, el pueblo sintió un entusiasmo especial. Los líderes sintieron un entusiasmo especial, dice al final del capítulo 1 de Ageo, y empezaron a organizarse y empezar a hacer cosas para ponerse manos a la obra en la reconstrucción del templo. Y entonces viene este segundo mensaje, o tercero ya, digamos, mensaje de Dios para con el pueblo, de donde quiero rescatar rápidamente 3 puntos. Versículo 4 de Ageo capítulo 2 dice: sin embargo, el Señor dice a Zorobabel, sé fuerte, Jesúa, hijo de Josadac, sé fuerte, sumo sacerdote, sé fuerte, ustedes que aún están en la tierra, sean fuertes. El Señor nos quiere decir que para poder retomar la reconstrucción de la gloria de Dios en tu testimonio, tu familia, tu trabajo, tu rol de padre, tus relaciones interpersonales, y para que la gloria de Dios sea evidente en estos que somos el templo de Dios, tú y yo hoy somos el templo de Dios, debemos ser fuertes. Debemos ser fuertes. Para mí la idea de ser fuerte está relacionada en el sentir de un contexto difícil, de un contexto donde se nos va a hacer complicado, donde vamos a tener la lluvia y el viento va a venir, va a arreciar la oposición, donde vamos a tener que con firmeza pararnos ante lo que tenemos que realizar, ante lo que vamos a hacer de ahora en más. Fortaleza se requiere cuando la debilidad muchas veces es lo que ha predominado. Fortaleza se requiere para prepararnos para afrontar aquello que se avecina, pero también fortaleza se necesita para hacernos cargos. Iglesia, hagámonos responsables. Padre, hazte responsable de la crianza de tus hijos, espiritual, familiar, social, psíquica, de toda índole. Madre, hazte responsable de tu rol. Hijo, sé responsable del rol de testimonio en un contexto donde yo sé que es muy difícil estudiar hoy en facultades como las que vivimos o tenemos en nuestro contexto, donde es muy difícil ir a una reunión de amigos
sin empezar a ser tentados ante el pecado y distintas cosas que obviamente se nos avecinan, donde simplemente tener un aparato electrónico en casa y en soledad se nos complica el poder ser fieles a lo que Dios nos pide en este tiempo. Pero en este tiempo y ante este tipo de proyectos que entendemos que lo que vamos a lograr con ello es ser responsables de la gloria de Dios, porque lo que está en juego es la gloria de Dios, no es tu reputación, no es tus frutos, es la gloria de Dios lo que está en juego. Cuando entendemos eso, podemos escuchar estas palabras y tomarlos para nosotros y entender que Dios nos dice a nosotros, no solamente a Zorobabel, a Jesúa y al pueblo, sino que a este pueblo que hoy está escuchando en la casa y acá, y entendemos que Dios nos pide que seamos fuertes. Jesús le dijo a Simón Pedro, Satanás ha pedido zarandearte a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El Señor no le dijo a Satanás, tranquilo, no hay problema, yo voy a mantener alejado al enemigo. No, yo estoy pidiendo a Dios para que tú te mantengas fortalecido en medio de contextos como estos. Segundo le dice, en el versículo 4, la segunda parte, así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Leí Ageo capítulo 2, versículo 4, la segunda parte. Manos a la obra. Debemos trabajar con todo lo que esto implica, empeño, disciplina, estrategia, conocimiento, dedicación, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos trabajar. ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí puede hacerlo, pero le pide al hombre detrás tirarle barro en el ojo. Ahí en Juan capítulo 9 le pide, ponte de pie y camina, sabiendo lo difícil de llegar al estanque de Siloé. Pero Dios está pidiendo que nosotros, tú y yo, nos pongamos manos a la obra. Que nos pongamos manos a la obra. Hoy hay muchos que han dejado la educación de sus hijos en manos de otros. Han dejado las relaciones interpersonales en manos de otros. Hay muchos que han dejado, así como el pueblo dejó la reconstrucción del templo, hay muchos que han dejado en manos del azar sus relaciones matrimoniales, la comunicación entre esposo y esposa, el cuidado y atención de sus hijos. No podemos dejarlo en manos de otros. Tú y yo somos los responsables de hacer notoria la gloria de Dios, y para eso vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a ponernos manos a la obra, vamos a ser fuertes y ponernos manos a la obra. Y tercero, versículo 5 de Ageo capítulo 2 dice, mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto, no teman. Lo cantamos hoy, no tenemos temor, no tenemos temor. ¿La oposición seguirá? Sí, seguirá. Si tú sigues leyendo el contexto ahí en Esdras capítulo 3, 4, 5, te vas a dar cuenta, la oposición fue cada vez mayor. Pero un pueblo que entendió, que logró percibir, que vio, como cantábamos hace unos minutos, no tendrá temor en medio de las circunstancias que tenemos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Tu testimonio, tu rol de padre, tu rol de abuelo, de hijo, de ciudadano. Qué difícil es tu rol de hacer negocios en un contexto como Argentina y ser de testimonio y gloria de Dios en eso. Qué difícil es ser padre en el contexto donde vivimos hoy. Qué difícil es ser estudiante en el contexto de la educación en la cual vivimos. Qué difícil ser profesor cuando se nos imponen distintas ideologías que tenemos que transmitir. Qué difícil es ser médico en medio de un contexto donde se nos facilita o se nos aprueba la muerte. Qué difícil es tantas situaciones en las cuales usted y yo nos podemos vivir. ¿Qué vamos a hacer en un contexto como este? Seamos fuertes. Pongámonos manos a la obra y no temamos. Porque entonces, dice el Señor en el versículo 7, llenaré este lugar de gloria. Llenaré
este lugar de gloria. Versículo 7, la segunda parte, llenaré este lugar de gloria y la gloria venidera será mayor que la postrera. Estaban estos que lloraban y decían, ¿por qué la gloria del templo de Salomón y ahora este pedacito de tierra que estamos construyendo no tiene la gloria venidera? Ese templo que después reformado por Herodes, que estaban empezando a construir y que después fue reformado, no vería ni más ni menos la manifestación perfecta de la persona de nuestro Señor Jesucristo circular por sus patios. Circular por sus patios. Y en forma, permítame utilizar esta analogía, la gloria de Dios también camina en nuestras vidas, en nuestro patio. La gloria de Dios camina en aquellos como nosotros que hoy somos sus templos, somos sus hijos. La gloria de Dios camina en tu familia, en tu trabajo, en tu rol. La gloria de Dios también camina en medio de tu servicio sincero para con la iglesia, para con los pueblos de la tierra. La gloria de Dios camina, pero Dios nos está pidiendo tres cosas. Primero, seamos fuertes. Segundo, manos a la obra, no te quedes sentado, pon y toma la responsabilidad que Dios te ha dado. Y tercero, no temamos. Y con esa actitud salimos de acá y emprendemos con toda la oposición que va a haber. Recuerda lo que leímos, con toda esa oposición retomamos la construcción de vidas que reflejen la gloria de Dios y la hagan evidente. Y como en aquel tiempo los pueblos eran testigos de la gloria de Dios, también muchos serán testigos y llegarán a entender y a conocer la gloria de Dios por la responsabilidad que tú tomas también con lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Te puedes poner de pie? ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque podría haberle dado esta responsabilidad a otros. Señor, ¿por qué no los ángeles mostraron la gloria de Dios? ¿Por qué no tal vez unos pocos perfectos que tú levantas, Señor, y creas para que muestren tu gloria? Pero no, se la dio a un pueblo como a nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras luchas y en nuestros contextos, nos dio la responsabilidad de las tareas que nos dio, mostrar su gloria. ¿Puedes acompañarme en una oración? Una oración que tiene como primer propósito orar por aquellos que tal vez por primera vez entienden que pueden vivir con la gloria de Dios en sus vidas. Señor, yo oro por aquellos que hoy tal vez por primera vez están entendiendo de que a través del sacrificio de Cristo pueden, Señor, entrar a vivir contigo, tú con ellos y tú caminar en medio de sus proyectos, de sus vidas. Por eso, Señor, yo quiero que tú muevas el corazón de alguno que hoy estando acá o visitándonos por primera vez o escuchando este mensaje por primera vez, pueda repetir conmigo y decir, Señor, te recibo en mi vida, pido perdón por mis pecados y yo quiero vivir y habitar contigo, Señor, en todo momento, hasta el día en el cual podamos volver a tu gracia y a tu presencia. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo que nos da la posibilidad de entrar libremente y abrazarnos a la tarea. Gracias por sacarnos de la oscuridad a la luz, como lo hiciste con este pueblo, también lo quieres hacer hoy con aquellos que están entregando su vida, que están diciéndote estas palabras, Señor, en sus corazones. Y oro también ahora por la iglesia en general, por aquellos que tal vez hace años comprendieron de que han sido sacados de oscuridad hacia luz, que han sido sacados, Señor mío, de esclavitud y ahora son libres como este pueblo que pudo este remanente volver. Pero, Señor, ayúdanos a entender que en este regreso no somos nosotros el foco o el centro, sino que lo eres tú. Es tu gloria, es tu presencia. Nos rescatas con el anhelo y el propósito de que a través de lo que has puesto en nuestras manos, la construcción, la obra que has pedido que llevemos adelante, a través de ella, Señor, tú quieres manifestar tu gloria, tu presencia. Por eso oro por los padres que tienen en un contexto tan adverso tomar la responsabilidad de la crianza en todos los ámbitos de sus hijos. No se la vamos a entregar al estado de turno, no se la vamos a entregar, Señor mío, a ideologías. No la vamos a entregar a nadie más, Señor, porque es una responsabilidad que has puesto sobre los padres. Yo te pido por los hijos, que es tan difícil hoy en el contexto de estudio, amistades, relaciones, Señor, es tan difícil poder mantenerse firme
en sus testimonios. Señor, yo te pido para que tu gracia les permita a ellos encontrar a otros que puedan juntos, Señor mío, mantenerse firmes en esos contextos de universidad, de ideologías, de compañerismo, de formas de vida tan alejados a lo que tú tienes, a lo que tú, Señor, pides para tus hijos. Señor, yo te pido por los abuelos presentes. Yo te pido por la familia presente. Yo te pido por todos aquellos que quieren servirte y honrarte en sus vidas personales, pero también con su servicio en la iglesia local y también involucrarse, Señor, en tu gloria y tu luz a todos los pueblos de la tierra. Dales la oportunidad, muéstrales, Señor, en este día, de que su servicio, que su accionar puede también traer algo especial para que tú, Señor, sea manifestado en todo contexto. Señor, hoy nos ponemos manos a la obra. Hoy, Señor mío, queremos pararnos con fortaleza, ser fuertes. Y hoy también, Señor, declaramos que no tememos, porque tú, Señor, estarás llenando nuestras vidas, nuestro lugar, Señor, nuestras familias, de tu gloria. Lo creemos y lo proclamamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Iglesia, creo que tenemos un importante desafío. Sabemos que tenemos el dueño de la victoria de nuestro lado. Ahora nos toca a nosotros la parte de creer que esa victoria está en nuestras manos, porque somos el templo del Espíritu. Y el Espíritu que mora en nosotros nos va a dar la victoria, nos va a llevar a ese lugar donde queremos estar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a agradecer al Señor por este tremendo mensaje que nos dio, de que no temamos, de que Él está con nosotros. Cualquier cosa que suceda no escapa de sus manos, no escapa de su soberanía y Él está al control de esta situación. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas, y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Siempre en el trono está. Caminar en tus promesas, siempre, siempre en victoria. En tu victoria andaré, como el ejército de Dios, iglesia. Oh, caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre
es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, magnífico, soberano Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré en sus promesas, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Te adoramos, Señor.